Formulación química inorgánica. Como parte del tema de nomenclatura, iniciaremos con los grupos funcionales, empezando con el tema de óxidos metálicos. Un óxido metálico es un compuesto binario formado por la unión de un metal con el oxígeno. Si recordamos del tema anterior, los metales se encuentran en la tabla periódica marcados de color verde. Puedo observar que son los más abundantes en mi tabla periódica. Cuando yo tomo un metal y lo uno con el oxígeno, formo un óxido metálico. En la fórmula, el metal siempre va a ir al frente y su número de oxidación es positivo. El oxígeno va después del metal y su número de oxidación es de -2. Cuando los números de oxidación se intercambian de lugar, entonces la fórmula quedaría como M2 o N. El 2 es el número de oxidación del oxígeno y en este caso la letra N identifica el número de oxidación del metal. Inicio con los primeros ejemplos de óxidos metálicos. Tengo el sodio +1 y lo voy a unir con oxígeno -2. En este caso hago el intercambio de números de oxidación. El -2 va a pasar a la parte de abajo del sodio y el +1 del sodio va a pasar a la parte de abajo del oxígeno. De esta forma esto me quedaría como Na2O1. Como estamos en química el número 1 no se escribe, solamente queda ahí de forma imaginaria. Entonces yo lo quito y esto quedaría en la fórmula como Na2O. En este caso este es mi óxido de sodio. Siguiente ejemplo, tengo aluminio, su número de oxidación es de +3 y el oxígeno con número de oxidación de -2. En este caso hago el intercambio de lugares, el -2 del oxígeno va a pasar debajo del aluminio y el +3 del aluminio va a pasar abajo del oxígeno. De tal forma que la fórmula quedaría como aluminio 2, oxígeno 3. Si se dan cuenta, lo que hago es eliminar los signos. Una vez que hago el intercambio de números de oxidación, los signos desaparecen. Siguiente ejemplo. Tengo tantalio +5 y lo voy a unir con oxígeno -2. En este caso hago el intercambio de lugares, el -2 va debajo del tantalio y el +5 va debajo del oxígeno. Y esto quedaría como Ta2O5. Otro ejemplo más, tengo manganeso con número de oxidación de +7 y lo voy a unir con oxígeno -2. Hago el intercambio de lugares, el -2 del oxígeno pasa debajo del manganeso y el +7 del manganeso pasa debajo del oxígeno. Y esto quedaría como Mn2O7. Nuevamente puedo observar que estoy eliminando los signos y únicamente estoy haciendo el intercambio de los números de oxidación. Siguiente ejemplo. Ahora voy a utilizar números de oxidación pares. Todos los ejemplos anteriores eran con números impares, +1, +3, +5 y +7. Ahora voy a hacerlo con números de oxidación par. En este caso tengo magnesio +2 y lo voy a unir con oxígeno -2. Lo primero que hago es hacer un intercambio de números de oxidación y esto me quedaría como magnesio 2, oxígeno 2. ¿Qué sucede aquí? Como los dos números son pares, son divisibles entre 2. Voy a dividirlos entre 2, de tal forma que esto me quedaría magnesio 2/2 y oxígeno 2/2. Voy a hacer esa división y 2 entre 2 me va a dar 1. Entonces esto quedaría como magnesio 1, oxígeno 1. Y en este caso, como el 1 en química no se escribe, mi fórmula final quedaría como MgO. Si se dan cuenta, cuando el número de oxidación es par, el procedimiento es un poco más grande que cuando el número de oxidación es impar.
Siguiente ejemplo con número de oxidación par. Tengo plomo más 4 y oxígeno menos 2. Hago el intercambio de números de oxidación. El menos 2 del oxígeno pasa debajo del plomo y el más 4 del plomo pasa debajo del oxígeno. Y esto quedaría como Pb2 o 4. Vuelvo a checar, los dos números son pares. En este caso puedo dividirlos entre 2 y esto quedaría como plomo 2 entre 2, oxígeno 4 entre 2. Hago las divisiones y esto sería plomo 2 entre 2 va a ser 1 y oxígeno 4 entre 2 va a ser 2. Como el 1 no se escribe en química, mi fórmula quedaría como PbO2. Siguiente ejemplo con número de oxidación par sería cromo más 6, oxígeno menos 2. Hago el intercambio de números de oxidación. El más 6 del cromo va a ir debajo del oxígeno y el menos 2 del oxígeno va a ir debajo del cromo. Y esto quedaría como cromo 2, oxígeno 6. En este caso el 2 y el 6 son números pares, son divisibles entre 2, los divido entre 2. En este caso cabe hacer la aclaración. Para que yo divida entre 2, los dos números de oxidación deben de ser divisibles entre 2. Si uno de los dos números no es divisible entre 2, no puedo hacer esta simplificación. En este caso quedaría cromo 2 sobre 2 y oxígeno 6 sobre 2. Entonces la fórmula seguiría como cromo 2 entre 2 me va a dar 1 y oxígeno 6 entre 2 me va a dar 3. Como el 1 en química no se escribe, la fórmula final sería CrO3. A continuación voy a hacer algunos ejercicios de óxidos metálicos. El primero, tengo cobalto más 3 y lo voy a unir con oxígeno menos 2. Si observo, el número de oxidación del cobalto es impar, es más 3. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Hago el intercambio de números de oxidación. El menos 2 del oxígeno pasa por el cobalto y el más 3 del cobalto pasa con el oxígeno. Y la fórmula quedaría como CO2O3. Siguiente ejemplo. Tengo titanio más 2 y lo voy a unir con oxígeno menos 2. Puedo observar que el número de oxidación del titanio es par, es más 2. Hago el intercambio de lugares y esto quedaría como titanio 2, oxígeno 2. Pero como ambos números son pares, voy a realizar la división entre 2. Yo sé que esto quedaría como titanio 2 entre 2 es 1 y oxígeno 2 entre 2 es 1. Y como el 1 no se escribe, la fórmula quedaría como TiO. Siguiente fórmula, tengo mercurio más 1 más oxígeno menos 2. Me doy cuenta que el número de oxidación del mercurio es par. Solamente hago el cambio de números de oxidación. El 1 del mercurio pasa debajo del oxígeno y el menos 2 del oxígeno pasa debajo del mercurio. Y la fórmula quedaría como Hg2O. En este caso, el 1 del mercurio que cruzó no se escribe porque estamos trabajando en química. Siguiente ejemplo. Tengo wolframio con número de oxidación de más 5 y lo voy a unir con oxígeno menos 2. El wolframio tiene número de oxidación impar, entonces solamente hago el cruce. Y esto quedaría como wolframio 2, oxígeno 5. Siguiente ejemplo. Tengo molibdeno con número de oxidación de más 4 y lo voy a unir con oxígeno menos 2. Hago el cambio de lugares y esto quedaría como molibdeno 2, oxígeno 4. Pero ambos números son pares. ¿Qué es lo que hago? División entre 2. Molibdeno 2 entre 2 y oxígeno 4 entre 2. Esto me quedaría como molibdeno 2 entre 2, que sería 1, que no se escribe, y oxígeno 4 entre 2, que sería 2. Mi fórmula final sería MoO2. Último ejemplo, tengo renio más 6 y lo voy a unir con oxígeno menos 2. Esto quedaría al hacer el cambio, renio 2, oxígeno 6. Hago la división entre 2 porque ambos números son pares
Y esto me quedaría renio 2 entre 2, que sería 1, que no se escribe, y oxígeno 6 entre 2, que sería 3. Mi fórmula final es ReO3. Como pudiste observar, para realizar la fórmula de un óxido metálico es necesario utilizar un metal con un número de oxidación. ¿Cómo puedes encontrar el dato del número de oxidación? Puedes buscarlo en tu tabla periódica. Cualquier duda que tengas, consúltala con tu profesor. Gracias.